Espere, profe. Espere, ya termino de copiar. ¿Esto también entra a la prueba? ¿Podemos tener la formulita? Ah, profe, son muchas fórmulas. No me las puedo acordar de memoria. Qué malo, ¿eh? ¿Vos también, al igual que él, estás cansado de tener que acordarte de tantas fórmulas de memoria? Bueno, en este video te voy a explicar por qué y de dónde surgen la famosa fórmula para poder calcular las coordenadas del vértice de una parábola. Bueno, para arrancar esta demostración, vamos a arrancar primero con una función cuadrática, cualquiera, sí, en este caso tengo una función cuadrática en donde voy a tener un valor mínimo en el vértice, ya que como a es positivo, tenemos una gráfica cóncava, ¿sí? Por lo tanto el vértice es un valor mínimo. Ahora bien, yo no voy a utilizar la fórmula porque tenemos que suponer o hacer de cuenta que no conocemos esa fórmula y tengo que encontrar el vértice. Entonces, vamos a aplicar la derivada de una función, ¿sí? Porque sabemos que la derivada me da el valor de la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿sí? Y como en este caso el vértice es un valor mínimo o máximo, yo sé que la pendiente en ese valor mínimo o máximo, o en ese vértice, va a ser cero, va a ser nula, ¿sí? Por esa razón voy a trabajar con la derivada. Entonces, la derivada de esta función cuadrática. La derivada de 2x cuadrado, recordemos, esta potencia baja multiplicando al valor de a, en este caso, y al exponente le tengo que restar 1. ¿Sí? Lo voy a hacer paso a paso para después poder, a través de este caso particular, generalizar y llegar a la fórmula que queremos obtener, ¿sí? Después la derivada de 4x va a ser 4, mientras que la derivada de menos 1, que es una constante, va a ser 0. Si resuelvo, voy a obtener que la función derivada resulta ser 2 por 2, 4, x elevado a la 1, ¿no? Más 4. Bien, ¿qué representaba la derivada de una función? Bueno, yo con esta función, reemplazando x por cualquier número, lo que voy a obtener es la pendiente, si yo tengo esta curva, ¿sí? Vamos a suponer esta parábola, para recordar un poquito el concepto de derivada. Si yo reemplazo x por 1, estoy calculando, o la derivada lo que me va a brindar, es la pendiente, el valor m, de esta recta tangente en el valor x igual a 1. ¿Sí? Vuelvo a repetir, como a mí me interesa el valor mínimo, en este caso porque sé que es cóncava, yo sé que en ese vértice la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Entonces, al obtener esta derivada, recuerden que la derivada sería m, ¿no? La pendiente. A mí me interesa el valor de x en donde esta pendiente valga 0, porque es el valor mínimo, es el vértice, ¿sí? Y es lo que quiero averiguar. Entonces, en lugar de f' de x, que es la pendiente, voy a poner 0. Y lo que obtengo acá es una ecuación en donde, despejando x, voy a obtener cuál es el valor de x, en donde la pendiente va a ser 0. Es decir, cuál es el valor x de mi vértice, lo que estoy buscando. ¿Sí? Acá puedo poner ya tranquilamente x del vértice. Cuando reemplazo en la derivada por 0, lo que voy a obtener es el valor x del vértice. ¿Sí? Repito, esto es una función cuadrática. El 4 va a pasar restando.
Y este 4 pasa dividiendo. Acá tengo el valor X del vértice. Ahora bien, para obtener la Y del vértice, lo que tengo que hacer es reemplazar en mi función y en lugar de X voy a poner X del vértice. ¿Sí? O sea, la Y del vértice es lo mismo que la función reemplazada en la X del vértice. Entonces, si reemplazo en la función original X por la X del vértice, voy a obtener la Y del vértice. ¿Cuánto vale la X del vértice? Menos 1. O sea que acá en la función reemplazo por menos 1. 2 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. 4 por menos 1 es menos 4. Y haciendo todo este cálculo, 2 menos 4 es menos 2, y menos 2 menos 1, menos 3. Ahí tengo la Y del vértice. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas del vértice de esa parábola? Menos 1 y menos 3. ¿Sí? Vean que obtuvimos las coordenadas del vértice, obtuvimos el punto del vértice, sin ninguna de las formulitas que conocemos. Pero bueno, por algo están las fórmulas, ¿sí? Están para facilitarnos un poco la tarea. Entonces, vamos a analizar ahora para un caso general. Entonces, en lugar de 2, 4 y menos 1, vamos a poner cualquier valor real, A, B y C. ¿Sí? Esa es la ecuación general de una función cuadrática. Entonces, yo cuando vaya a derivar esta función general, va a ser lo mismo. Este 2 va a bajar multiplicando, pero ahora no al 2, que era el caso particular, sino al coeficiente principal, que es A. O sea, me va a quedar 2 por A. Este 2 siempre va a estar, porque estamos trabajando con una función cuadrática, ¿no? Acá, cuando derive B por X, 4 era el valor de B. Me va a quedar el valor de B. ¿Sí? Acá siempre, 2 menos 1, esto me va a quedar 1, ¿no? Así ya lo vamos sacando. Y el valor de C, como es un término independiente, la derivada siempre va a ser 0, así que desaparece. ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque esta es la derivada particular que encontramos antes. Pero ¿qué hicimos? Ahora, una vez que tengo la función derivada, f' de x, que me dio 2ax más b, menos 0 no hace falta ponerlo. ¿Qué hicimos? Reemplazamos f' por 0, porque a mí me interesa el valor de x en donde la función tenga pendiente nula. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar por 0 y fíjense que cuando reemplazo la derivada por 0 lo que estoy obteniendo es la coordenada x del vértice, ¿sí? El valor mínimo o máximo. Esos valores mínimos y máximos, vuelvo a repetir, son los que tienen en la recta tangente a ese punto pendiente nula, ¿sí? 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 igual a 2a x del vértice más b. Y después, ¿qué hicimos? Despejamos la x del vértice, ¿no? Bueno, vamos a despejar la x del vértice acá, en esta expresión general. Entonces, el valor b también va a pasar restando. Y ya se pueden ir dando cuenta de lo que queda, ¿no? 2a es una constante que está multiplicando la x del vértice. La despejo dividiendo. Y oh, magia, no es magia. Tengo la fórmula que a todos nos dan, ¿sí? Muchas veces sin explicar el porqué, para calcular
la coordenada x del vértice. ¿Sí? La x del vértice es igual a menos b, o menos el valor del parámetro b, sobre 2 por a. Volvemos acá, porque ahora se viene la otra formulita. ¿Cómo hago para calcular la y del vértice? Razonamiento análogo, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Para la y del vértice reemplacé en la función por el valor que me había dado la x del vértice. Pero bueno, acá no me da un valor numérico. Acá la x del vértice, ¿a qué es igual? Voy a borrar todo esto de abajo. Y la x del vértice es todo esto, menos b sobre 2 por a. Entonces, en la función, en lugar de x, voy a poner menos b sobre 2a. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, a por x, pero x es todo esto. Menos b sobre 2a al cuadrado. Más b por x, pero x es todo esto. O sea, b por menos b sobre 2a. Más c. Bueno. Trabajar un poquitito esta expresión, ¿sí? Algebraica, bueno. ¿Qué puedo hacer? Esta potencia la puedo distribuir para el numerador y el denominador. Vamos a ver qué nos queda. Bueno, esto, para ya ir achicando la expresión, esto es la y del vértice, ¿no? Entonces, la y del vértice, ¿a qué va a ser igual? A por, y acá distribuyo la potencia. Menos por menos, más. Y b al cuadrado, b cuadrado. 2 al cuadrado, 4. A al cuadrado, a cuadrado. Más por menos, menos. B por b, b cuadrado. Sobre 2a. Más el valor de c. Bueno, acá, en este término, puedo simplificar, esta a con una de las de abajo, con a al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Pasando en limpio, b al cuadrado entre 4a. Menos b al cuadrado entre 2 veces a, más c. Yo quisiera con esta fórmula, tranquilamente puedo encontrar la y del vértice, ¿sí? Pero lo vamos a achicar para llegar a la fórmula que todos conocemos. Bueno, como un denominador, acá tengo un 1, recuerden, o mínimo común múltiplo. Acá 4a, 2a y 1. Voy a tener 4a. 4a entre 4a es 1. Por b al cuadrado, b al cuadrado. 4a entre 2a, 2. ¿Sí? Esto es 4a dividido 2a, eso quiero decir 2. Y 2 por menos b al cuadrado, menos 2b cuadrado. 4a dividido 1, 4a. Y 4a por c, 4ac. Bueno, ahí tengo la fórmula, ¿sí? Un b al cuadrado menos 2b cuadrado es menos b cuadrado más 4ac entre 4a. Fíjense que acá tenemos la formulita que también nos dan para calcular la coordenada y del vértice. ¿Está? Vuelvo a repetir, estas fórmulas, obviamente, cada vez que tengamos que calcular el vértice de una parábola, la vamos a utilizar, no vamos a tener que hacer toda esta demostración, ¿sí? O todo el desarrollo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que era un caso particular de una función cuadrática. ¿Se puede hacer? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Sí. Agarramos el ejemplo anterior, lo pueden hacer como tarea y aplican estas fórmulas, van a ver que el resultado va a ser el mismo que obtuvimos desarrollando, ¿sí? A través de la derivada de la función. Ah, ahora sí, profe. De esa manera es mucho más fácil acordarse de la fórmula. Le prometo que en este examen me saco un 10. Bueno, ahora sí. Si a vos, al igual que él, te sirvió este video, recordá suscribirte al canal, darle like
y nos encontraremos en un próximo video.